Hola a todos desde el Austro Liberal. Hoy es día 2 de enero del 2013 y el título de este vídeo es Robinson Crusoe. La verdad es que el objeto de este vídeo no es otro más que el de tratar de demostrar las bases lógicas y a priorísticas sobre las que descansa el concepto o idea de propiedad privada, que es lo que quiero tratar de demostrar. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la propiedad privada no es una convención más, como algunos quieren decir, sino que obedece o responde a un carácter de necesidad. Pero de todas maneras, antes de entrar a discutir este tema, me gustaría llevaros a esta pequeña introducción que tengo aquí reservada con este título estratégico, y sobre todo porque soy consciente de que este vídeo pues lo van a ver profesionales de la filosofía o gente que se dedica a la educación, o a lo mejor también gente que se pueda estar preparando para ello. Y tengo aquí una serie de puntos que me gustaría discutir con vosotros antes de entrar en materia. Y al principio lo que digo aquí es que el pensamiento, vamos a decir la verdad, es de por sí salvaje. Pensar bien requiere de un cierto entrenamiento. Yo no sé si alguno de vosotros tendréis alguna experiencia ya con el ámbito de la enseñanza. Yo ahora como un poco más de medio año que no enseño, enseñaba gramática. Bueno, en realidad soy profesor de filosofía, pero aquí en Inglaterra la gramática la han abolido, así que me dedicaba a enseñar gramática. Y a veces a la hora de entrar en contacto con los chavales, sobre todo a la hora de hacerles razonar, yo no sé si vosotros habréis tenido la misma experiencia, pero a mí lo que me llamaba la atención sobre todo es el ruido de fondo en el diálogo. Y sobre todo el hecho de que por más que uno intentara hacer las preguntas adecuadas y intentar por medio del discurso, del diálogo, de alguna manera incitar eh, el pensamiento racional, pues resulta que los chavales tienen esta creatividad que además es que no sé de dónde les viene. Bueno, sí, les viene efectivamente de que son chavales jóvenes y están en esa fase de aprendizaje, pero que bueno, que es que se salen por la tangente de una manera que es imposible razonar con ellos. Y además es que veo que el problema no se soluciona cuando uno va a la universidad, o por lo menos no se soluciona mucho, vamos a decirlo así, porque si esto no viene ya de alguna manera metido en vereda desde la cuna, y sobre todo a tener en cuenta que los primeros años de la educación son tan importantes ya cuando uno es mayor, y sobre todo si estudia filosofía, que le dan todo el bagaje teórico y los conceptos y demás para defenderse de la manera que uno entienda apropiada. Pues ya digo que no se solucionan los problemas. La filosofía de verdad que es elucidación de conceptos. Su tarea fundamental consiste en someter a crítica el qué. Bueno, pues el pensamiento. ¿Y qué pensamiento? Pues el pensamiento de uno. ¿Y hasta cuándo? Pues bueno, pues hasta lograr domarlo, es decir, hasta lograr su racionalidad. La filosofía no es expresar lo que para uno significan las cosas. Esto no es un ámbito literario o un ámbito poético, sino que de lo que se trata es de que hay que someter el discurso más bien a las leyes y rigor de la lógica, lo que no es una tarea fácil, vamos a admitirlo. Digo de cuando la gente estudia filosofía, y sobre todo el otro día estaba escuchando al profesor Krauss diciendo que hablar con los filósofos, sobre todo si uno quiere hablar de economía, es que es imposible porque están endiosados, que hablan de la publicación de su último libro y de la dialéctica de Hegel y no sé qué. Y cuando quieres intentar razonar con ellos en base a principios un poco más bien racionales, estamos hablando de la economía, que es ciencia del hombre. Bueno, pues no, no me venga usted con esas cosas porque es que es horrible, pero bueno, el otro día ya publiqué este artículo donde decía que el contexto histórico de la escuela austríaca de economía, que hoy en día se habla, bueno, de la escuela austríaca de economía como si hubiera surgido de la nada. Bueno, estaba la escolástica primero. De todas maneras no me quiero meter ahí, pero bueno, resulta que la gente cuando estudia filosofía ya te dice, no, es que todos son juegos del lenguaje, la verdad, bueno, pues es muy subjetiva, eso cada cual lo quiere ver un poco como de la manera que lo vea. Bueno, pues ¿para qué estudias filosofía? Si todo fueran juegos del lenguaje, digo aquí a continuación, es decir,
Si la ideología lo impregna todo y da igual decir una cosa que la otra, pues no tiene mucho sentido plantearse la pregunta filosófica en sí, porque la pregunta filosófica en sí es una pregunta encaminada hacia la verdad. Y si la verdad es algo que a uno le repugna o algo que no se considera posible, bueno, pues ¿para qué siquiera ponerse a hablar o plantear la pregunta? A mí cuando me responden con este argumento, pues siempre respondo lo mismo. ¿Cómo te sientes, chaval, a la hora de descubrir que no tienes nada que decir? Porque si da igual decir una cosa que la otra. Bueno, y una vez dicho esto, había dicho al principio del vídeo que no, que es decir, que la propiedad privada no es una convención, este es el sistema solar. Y lo he puesto aquí un poco porque, bueno, el otro día alguien me preguntaba que por qué empezaba el año, el día 1 y no, por ejemplo, en el solsticio de invierno, que tiene mucho más sentido. Bueno, pues la razón es que es una convención. Una convención es una solución arbitraria frente a un problema y que además no obedece a patrón alguno. Por ejemplo, la escala métrica o el alfabeto griego son convenciones. ¿Por qué? Pues porque la escala imperial o el alfabeto latino sirven al mismo propósito de medir o transmitir unos contenidos. No tiene mucho sentido decir que, bueno, porque uno habla inglés, pues transmite unos contenidos filosóficos o de ciencia desde un punto de vista mucho más elevado que si se habla japonés o checoslovaco. Es decir, todos los idiomas obedecen a una necesidad de transmitir unos contenidos y en la medida en que esos contenidos sean transmitidos, bueno, pues cumple su función, pero da igual utilizar un alfabeto que otro alfabeto. Yo no sé si os acordaréis, pero yo cuando en el instituto se estudiaba en BUP, esto de en lenguaje creo que era, cuando se estudiaba el triángulo de la semiótica, donde se descubría que la relación entre significado y significante y significado es totalmente arbitraria. Da igual decir árbol que decir cualquier cosa mientras que uno se refiera a eso. Bueno, entonces ¿es la propiedad privada de una convención? No, no puede ser una convención porque al decir esto, con ello se implicaría la idea de que existen otras posibilidades igualmente válidas frente a la misma que sirven al propósito de evitar el conflicto por igual. Y esto no es así. No es así porque todo lo que se quiera proponer frente al acuerdo voluntario viola precisamente ese principio de no agresión. Con lo cual, la propiedad privada tiene más bien un carácter normativo. Y el sentido de la norma, vamos a recordarlo, es precisamente la de evitar el conflicto, no crearlo o aumentarlo. Digo aquí a continuación que la propiedad privada soluciona todos los conflictos. Hay gente que dice, bueno, pero es que el que acapara mucho ejerce violencia sobre el que no tiene. Bueno, pues no estás viendo bien las cosas porque no es lo mismo negarse amablemente a interactuar con alguien que dar una bofetada. Y no se trata de un mero juego de palabras. Hay una diferencia que es sustancial. Con lo cual, si se quiere hablar de violencia, hay que determinar quién es el que da el primer paso en pro de la violencia. Pero de todas maneras, para explicar esto, porque sé que no queda claro, y de aquí supongo que ya veréis por qué titulo el vídeo como lo he titulado, Robinson Crusoe. Este Robinson Crusoe está en la isla solo. Perdonadme por los colores, esta es la herramienta que utilizaba en clase para que los chavales me atendieran. Por esto de los colores parece que prestan más atención. Y bueno, para empezar habría que decir que no tiene mucho sentido la pregunta sobre la propiedad privada si en la isla está nada más que Robinson Crusoe. Si de repente Robinson Crusoe, pues no sé, se está dando un paseo por la isla y de repente dice, anda, mira, una caña. Bueno, pues qué sentido tiene que Robinson Crusoe empiece a plantearse la cuestión de, bueno, ¿y quién tiene derecho a utilizarla? Está él solo. Simplemente cogerá la caña si la necesita o quiere ahorrar tiempo y dedicar más horas al ocio. Bueno, pues cogerá la caña y se la pondrá a utilizar. ¿En qué condiciones, por lo tanto, tiene sentido la pregunta sobre quién tiene derecho a utilizar algo? Bueno, pues tendréis que admitir conmigo, vamos a copiar aquí a Robinson Crusoe para que aparezca viernes. Tiene que aparecer viernes para que esa pregunta tenga sentido. ¿Por qué? Porque solo si aparece viernes hay alguien
que de alguna manera puede cuestionar el hecho de que la caña sea de Robinson Crusoe. Si Robinson Crusoe no está solo, nadie me puede decir, ah, no, pues Robinson Crusoe no tiene derecho a apropiarse de la caña. Bueno, y si está él solo, ¿quién se lo va a impedir? Solamente si aparece Viernes es que aparece alguien en escena que se lo podrá impedir. Por lo tanto, la pregunta por quién tiene derecho a utilizar algo, para empezar tiene que haber dos personas. Y después, aunque esté Viernes en escena, pues tampoco tiene mucho sentido preguntarse sobre quién tiene derecho a utilizar el mar. Si yo fuera Robinson Crusoe le diría, hijo mío, Viernes, ahí tienes agua hasta que revientes. O sea, que me da toda el agua que pueda consumir Viernes, a mí no me afecta en absoluto. La pregunta sobre quién tiene derecho a utilizar algo solamente puede surgir a partir de que las cosas escasean. Por ejemplo, esta caña. Y que Viernes le vea la utilidad y diga, bueno, yo es que siempre estoy pescando con las manos vacías, me lleva de sol a sol, no hago nada más que sufrir todos los días por conseguir un mínimo que comer y tú te hinchas, macho. A ver, ¿podemos hacer algún acuerdo? Bueno, pues vosotros preguntáis algunas veces, ¿y quién cancela la propiedad privada? ¿Es el Estado? No, surge de esta relación porque si Viernes dice, no, la caña te la cojo y me la quito, bueno, pues no se reconoce la propiedad privada. No podríamos hablar de propiedad privada. Solamente podríamos hablar de ella si Viernes dice, ah, bueno, pues mira, yo lo que hago es voy a tratar de trabajar en este campo o en este otro que a ti te beneficia y tú mientras tanto me das la caña. O vamos a hacer algún acuerdo en función del cual yo al final puedo acabar teniendo una caña también si la relación que se establece nos interesa a ambos. A partir de que Viernes ya reconoce que Robinson Crusoe se ha encontrado la caña el primero, se puede hablar de propiedad privada. De todas maneras, la pregunta por el Estado, bueno, vamos a decir que tiene sentido en la medida en la que sí debería haber como una entidad ulterior que cancele la propiedad privada si uno no quiere estar constantemente ratificando con cada uno de los miles de millones de personas que viven en el mundo de quién es la cosa. Pero si aquí estamos hablando de un acuerdo voluntario, tendréis que admitir conmigo que esa entidad superior debería ser una entidad privada, no pública. Porque lo público en muchas ocasiones lo que hace es coaccionar esta relación. ¿De acuerdo? Para ser consecuente con esta postura, es decir, la propiedad privada no surge por el hecho de que el Estado de repente aparece y dice, ah, pues te otorgo Robinson Crusoe el título de propiedad sobre la caña. Si Viernes no lo admite, bueno, pues da igual. Primero se tiene que dar esta relación de voluntariedad, donde sin coacción alguna, y ya sabemos que el hambre es coacción, pero no es coacción que ejerce Robinson Crusoe sobre Viernes. El hambre la trae Viernes igual que la tiene Robinson Crusoe. Entonces, la conclusión que se puede sacar de esta relación es que para que sí debería haber una entidad superior, en el caso de que, por ejemplo, se plantee un conflicto sobre quién tiene derecho a utilizar la caña. Como he dicho antes, que Viernes no esté de acuerdo con que Robinson Crusoe, por los motivos que él entienda, tiene derecho a utilizar esa caña. Bueno, pues Robinson Crusoe y Viernes pueden ir al juez y decir, bueno, ¿tú quién crees que tiene derecho a utilizar esta caña? Pero si estamos hablando de acuerdos voluntarios, tanto Robinson Crusoe como Viernes tendrán que conceder autoridad a esa entidad superior. Si la entidad superior se impone como hace el Estado, pues no tiene mucho sentido. Aquí habría alguna otra cosa que comentar, pero no puedo hacer un vídeo tan largo, la verdad. Ya hablaré otros días. Ya llevo como 14 minutos, así que voy a pasar al punto siguiente. Bueno, digo aquí que la acción humana se explica en base a principios de razón y la intención. Si estamos hablando del mundo natural, no tiene sentido adoptar un enfoque a priorístico, que es el que se adopta en la economía, que no es nada más que una de las ramas de las ciencias humanas. Esto hace de la economía una ciencia prescriptiva, que no necesita experimentar nada. Si hay un desacuerdo teórico en relación con algo, no tiene mucho sentido recurrir a la experiencia. Eso es una ordinariez, por lo menos si estamos hablando
de las ciencias humanas. Tiene sentido en el ámbito de la física, de la química, etcétera, la experimentación. Yo no sé cómo se comporta un átomo, porque no obedece a un principio de razón, pero otra persona sí. Por lo tanto, para tener una explicación consecuente con la acción humana, si no se incluye la razón y la intención, no se va a llegar a un resultado correcto. ¿Y qué implica esto? Pues implica partir de un enfoque a priorístico, y digo aquí no deductivo, me refiero inductivo. Es decir, no inducimos, porque lo que hacemos es deducir el cálculo a partir de las premisas. Entonces es no a priorístico, es decir, a priorístico y no inductivo, que es lo que hace la corriente principal del pensamiento en la actualidad. ¿Qué legitima, por lo tanto, la propiedad privada? Bueno, digo aquí que uno puede decir que algo es de uno cuando eso se ha adquirido sin violentar el principio o axioma de no agresión. Es lo que hablaba al principio de decir, determinar quién es el que da el primer paso en pro de la violencia. ¿Quién cancela la propiedad privada? Las partes que intervienen en el acuerdo. Esto es un resumen un poco de lo que hemos estado hablando antes. Y un acuerdo beneficia a las dos partes por igual si es voluntario. Luego hay gente que quiere decir, no, pero si Viernes tiene hambre, pues ya no es voluntario. Bueno, pues no sé quién le pone la pistola a Viernes. Lo que no se puede traer es una entidad o un patrón ajeno a esta relación misma, en función del cual se determina, a pesar de que el acuerdo es voluntario, que Viernes no es voluntario por A, B y C. ¿Quién más, sino que Viernes y Robinson Crusoe, pues son los que intervienen en ese acuerdo voluntario, el determinar si salen ganando, si salen perdiendo? Si yo te cambio mi lápiz por tu corbata, y los dos estamos de acuerdo, es porque tú valoras más mi lápiz que tu corbata y yo al revés, valoro más tu corbata que mi lápiz. Porque si yo valorara más mi lápiz que tu corbata, el acuerdo no se realizaría. Con lo cual es en esa percepción subjetiva de las partes que se puede decir que el acuerdo es voluntario. Visto desde fuera, a lo mejor tú puedes decir, ah, pues qué idiota, le ha cambiado un lápiz por una corbata, cuando todo el mundo sabe que la corbata vale mucho más que el lápiz. Bueno, pero eso te parece a ti. Por eso para el gusto están hechos los colores. No se puede determinar objetivamente en función de una entidad exterior a la relación misma o un patrón exterior a la relación misma, si Viernes o si Robinson Crusoe es el que sale cambiando cuando intercambian la caña por lo que sea. Y digo a continuación que si un acuerdo no es voluntario, una parte se beneficia más que la otra. Y luego ya se puede decir lo que uno quiera. Pero es que esto es así. Porque cuando uno entiende el significado de la palabra voluntario y de intercambio, pues no se puede más que concluir que, pues efectivamente, si Viernes obliga a Robinson Crusoe a que le dé la caña por lo que él le dé la gana, pues hay uno que gana más que otro porque Robinson Crusoe no estaría de acuerdo con esa transacción. ¿Puede el Estado cancelar la propiedad privada? Digo aquí a continuación, no, porque si hablamos de acuerdos voluntarios, mejor que de esto se ocupen entidades privadas, que era lo que estaba hablando antes. Esto no es nada más que una conclusión un poco, ya puesto por escrito, de lo que he estado comentando antes sobre Viernes y Robinson Crusoe en la isla. Si estamos hablando de acuerdos voluntarios, ¿qué sentido tiene decir, bueno, pues que se imponga el Estado y que sea el Estado el que diga en base a qué principios? Tiene que haber voluntariedad. A uno no le venden un seguro privado si a uno no le da la gana de pagarlo. Pero si el Estado se mete por medio, bueno, pues la tarifa te la ponen en función de lo que ellos consideren que... Por eso se pueden gastar todo el dinero que quieran. ¿Qué sentido tiene, por Dios, por ejemplo, decir, si estamos hablando de la policía, que dice la gente, no, no puede haber un sistema privado de policía? Bueno, pues sería más justo. Nadie contrataría con un sistema de policía que te vinieran y te dijera, bueno, si pillamos al ladrón no podemos garantizar que te devolvamos las cosas. Y si te devolvemos las cosas y están rotas, tampoco te las vamos a repagar. Y al ladrón, pues tampoco tenemos mucha garantía de cogerlo en primer lugar. Con lo cual, pues todo se queda en el aire. Así está la gente tan descontenta. ¿Quién va a ser el que... Y además te podemos cobrar lo que queramos. Es que no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido. Ni tiene sentido económico, ni tiene sentido filosófico. Aquí en la página siguiente digo que el anarquismo libertario es consecuente con sus ideas. Me lo pregunto. Bueno, pues no, porque el anarquismo libertario, si uno quiere ser consecuente con su anarquismo y se dice que se reniega del Estado, entonces no se puede decir que se está en contra del libre mercado. Pues ¿quién es el responsable de determinar quién tiene derecho a utilizar algo? Si no hay Estado, pues habrá que retomar el aspecto voluntario del tema. Lo que no se puede decir es que no, pues yo no estoy de acuerdo en que tú utilices eso. Bueno, ¿y quién te da la autoridad? Esto viene un poco de la democracia, ¿eh? Porque ya creo que lo tenía aquí apuntado, pero sí, lo digo aquí, digo que si a mí alguien me debe dinero, yo puedo delegar mi responsabilidad de ir a cobrarlo en otra persona. ¿Por qué? Pues porque esa persona me debe dinero en primer lugar, tanto si aparece la tercera persona como si no. Pero si yo no puedo robar a mi vecino, el hecho de que me ponga, de que yo ponga mi papeleta en una urna, no soluciona nada en relación con los impuestos. Yo no puedo relegar en terceros una capacidad que yo mismo no poseo. Y el hecho de que yo meta una papelita en una urna no soluciona nada. Sigo sin tener derecho a robar, tanto si es el Estado el que lo hace por mí, como si es menganito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si uno es anarquista y está en contra del Estado, tiene que postular un sistema de libre mercado y no coactivo de intercambio. ¿Qué sentido tiene decir que uno es anarquista, pero luego decir a continuación, no, pero estoy en contra de la propiedad privada? Bueno, ¿y quién te autoriza? O sea, tú de repente, ¿en base a qué? Y en base a principios exteriores a la relación misma. Tiene que haber un gabinete de burocrático que determine en función a una escala de valores. Bueno, pues este es el valor más importante, este es el menos importante. Destrozas la economía entera. Es la aniquilación de la civilización, que es lo que conlleva este sistema keynesiano. El determinar desde fuera algo que es ajeno a la relación misma. Ah, no, pero es que allá con eso acabamos en que si la servidumbre es voluntaria es buena. Bueno, pues sí, efectivamente, lo has dicho tú solo. Si yo me quiero someter porque tengo hambre o por lo que sea a una relación con otra persona donde me está dando cobijo a cambio de lo que sea, a lo mejor con comida y cobijo ya me vale, no quiero ni que me pague dinero, pero el Estado se mete por medio y dice, no, es que esto es injusto. Bueno, pero no hemos dicho que la relación era voluntaria, el intercambio ha sido totalmente voluntario. No, pero es que usted además le tiene que dar seguros sociales y no sé qué. Bueno, pues el pobre que se vaya y que se muera, es que no tengo dinero. Le podía dar comida y cobijo, entonces pues por eso hay tanta gente en el paro y es por el Estado. Y veo que el anarquismo libertario no es consecuente con sus ideas. ¿Cómo se puede ser anarquista y estar en contra de la propiedad privada? Bueno, yo lo dejo ahí.